Hola, hoy hablaremos sobre las vías motoras. Como sabemos, el sistema nervioso central nos compone de dos funcionalidades generales, tanto motor como sensorial y sensitivo, pero hoy nos centraremos más en lo motor. Las vías motoras. Como tal, las vías motoras, o también llamadas vías de motilidad, son las relacionadas con la transmisión de información eferente. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que se da desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Esto descendiendo un haz neuronal desde el área prerolántica hasta un órgano efector. Generalmente y funcionalmente nos da tanto la movilidad, el equilibrio y otras actividades que esto nos da gracias a las vías motoras. Como tal, comprende estructuras neuroanatómicas como tal que se integran con la corteza motora, corteza premotora, los núcleos basales del telencéfalo, la formación reticular conjunto con la sustancia negra y el núcleo rojo, los núcleos vestibulares del cerebelo, tanto la olivobulbar, los núcleos motores de los pares craneales y hasta las astas anteriores de la médula espinal. Como tal, estas estructuras en conjunto, según sus vías, conducen el impulso motor de tipo voluntario, automáticos y asociado. Como tal, la división de estas vías piramidales se da en dos tipos, en la vía piramidal y en la vía extrapiramidal. La vía piramidal es llamada así debido a sus fibras a nivel de la médula oblongada, que estos forman a la pirámide vulvar. En cambio, la vía extrapiramidal es llamada así debido a que sus fibras no participan en ningún momento en la formación de las pirámides vulvares. Las pirámides, vías piramidales. Como tal, estas vías piramidales son llamadas también de vías corticoespinales, que como tal es la vía motora encargada de los movimientos voluntarios. Se origina esto a partir de los axones de neuronas o motoneurona superior en la corteza cerebral, que estos convergen en la corona radiada y descienden posteriormente, decustándose en un 90% en la región inferior del bulbo raquídeo. Como tal, este se compone de tres vías, la vía piramidal propiamente dicha, la vía córtico-nuclear o geniculado y la vía córtico-rubroespinal. La vía piramidal propiamente dicha, como tal esta vía se tiene dos iniciadoras de las vías, siendo la primera neurona o neurona superior y también la segunda neurona o neurona inferior. La primera neurona o neurona superior como tal es el origen de la vía piramidal, y este está ubicado como tal en el área 4 de Brodmann o área motora primaria, área 6 o área premotora, sector sensitivo adyacente del área motor 3, 1 y 2, en el área suplementaria motoras, entre otros. Su trayectoria. Las fibras como tal comienzan a ascender por la corona radiada, esto atravesando el brazo posterior de la cápsula interna. Posteriormente ingresa al pie del mesencéfalo, colocándose entre el haz parieto-temporo-occipital o haz de Turk y el haz geniculado. Estos como tal descienden por la porción basilar del puente, donde las fibras dispersan en diversos fascículos, esto debido a los núcleos pontinos y a las fibras transversales pentocerebelosas. Posteriormente de acá llegan a la médula oblongada y los fascículos se vuelven a reagrupar para formar las pirámides oblongadas o vulvares, que como tal la cantidad de las fibras que llegan a este punto es aproximadamente de 1 millón en cada pirámide. Las neuronas piramidales de Betz, ubicadas en la quinta capa cortical, llegan a la cantidad de 30.000 por cada pirámide y llegando a ser solo el 3% de estas fibras. Y en general, el 65% de las fibras son mielinizadas y el 35% de las fibras son tipo mielínicas. Al llegar a la parte inferior de la médula oblongada, el 80-90% cruzan como tal estas fibras de la línea media, formando así un haz muy importante, el haz córtico-espinal lateral o cruzado, que sus fibras como tal de estos axones proceden de la corteza motora derecha, actuando así sobre qué tipos, sobre el músculo del cuello izquierdo, músculos de las extremidades superiores, músculos de las extremidades inferiores, como el tronco. El resto de las fibras como tal, siendo aproximadamente el 20 a 10%, llegan hacia el cordón anterior de la médula espinal, y esto así formando al haz córtico-espinal anterior o directo, que como tal estos dos haces descienden dejando sus fibras en la sustancia gris de las astas anteriores de la médula espinal y realizando la sinapsis con la segunda neurona. Bien, la segunda neurona o neurona inferior
Su cuerpo neuronal como tal está ubicado en el asta anterior de la médula espinal y es de tipo motoneurona alfa, que como tal su trayectoria se realiza la sinapsis de las fibras piramidales directas y las fibras intercalares. Como tal, sus axones de estas fibras forman en su mayoría gran parte de la raíz anterior de los pares raquídeos, dirigiéndose así hacia los músculos esqueléticos, y aquí se realiza la sinapsis con las placas motoras, desencadenando la función de contracción muscular. Las funciones como tal de la vía piramidal propiamente dicha, esta vía como tal funcionalmente controla las actividades motoras precisas y voluntarias en conjunto de que las vías extrapiramidales. Así se hace inhibiendo y controlando los impulsos que llegan a través de las motoneuronas. La vía motora córtico-nuclear o geniculada. Como tal, este se da origen en las neuronas motoras de la corteza cerebral, dividiéndose en dos modalidades de sus vías, uno siendo la primera neurona o neurona superior y también teniendo una segunda neurona o neurona inferior. La primera neurona o neurona superior, esta está localizada en el área motora de la corteza cerebral. Primeramente se da la formación del haz geniculado, que este descenderá por la corona radiada y posteriormente pasará hasta la rodilla de la cápsula interna. Estas fibras como tal llegan hasta los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, posicionándose dentro del haz piramidal. Al descender como tal, estas dejan fibras en los núcleos de los pares craneales, que posteriormente serán vistos en la segunda neurona, dejando las siguientes fibras. En el mesencéfalo deja para los núcleos de los pares craneales 3 y 4. Para el puente deja para los núcleos de los pares craneales 5, 6 y 7. Al llegar a la médula oblonga, deja para los núcleos de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, mientras el núcleo medular deja para el núcleo par 11. La segunda neurona o neurona inferior se da al comienzo de los núcleos de los pares craneales, siendo estos homologados por motoneuronas alfa, siendo sus axones como tal de las fibras que inervan a los músculos esqueléticos de cada núcleo en los pares craneales, siendo los siguientes. En el tercero y cuarto encontramos al músculo recto interno, inferior y superior, al músculo oblicuo inferior, al elevador del párpado superior y el músculo esfínter del iris, como también al músculo oblicuo superior del ojo. Como tal, pasando a las fibras de los pares craneales 5, 6 y 7, tenemos hacia los músculos de la masticación, que serían el músculo mesetero, el músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral, pterigoideo medial, a los músculos miloioideos, al vientre anterior del músculo digástrico, al tensor del tímpano, al tensor del velo del paladar, al músculo recto lateral y a todos los músculos de la expresión facial, siendo estos el músculo frontal, el músculo orbicular del ojo, el músculo nasal, el músculo orbicular de la boca, el músculo elevador del labio superior, músculo platisma, el músculo mentoniano y también el músculo buccinador. Al llegar a las fibras de los pares craneales 9, 10, 11 y 12 como tal, dejan para los siguientes elementos. Para el constrictor de la faringe superior y media, el elevador del velo del paladar, salpingofaringio, palatofaringio, palatoglosa, hasta la musculatura de la faringe, a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, a los músculos del velo palatino y de la faringe, como también al músculo genioglosso, giugloso y estilogloso. La vía córtico-nuclear o geniculado como tal, esta es su función como tal, este es de proporcionar todas las movilidades y expresiones faciales que se da en todo nuestro rostro como tal, incluyendo el cuello. La vía córtico-rubroespinal. Como tal, esta vía, este control se da en las funciones motoras y este produce gracias al funcionamiento integrado de distintas motoneuronas, siendo este como tal una vía accesoria. Su trayectoria como tal de esto se origina en la corteza motora. Posteriormente, atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna, llegando a hacer sinapsis con el núcleo rojo del mesencéfalo, terminando estos en previa sinapsis en el asta inferior de la médula espinal para finalmente llegar hacia el músculo esquelético. La función como tal de la vía córtico-rubroespinal funcionalmente actúa en el control fino de las manos. La vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal como tal engloba todos los haces descendentes diferentes a la vía piramidal,
que intervienen también en los movimientos de extremidades, principalmente las dos regiones distales de las mismas. Todo excepto el haz yuxtapiramidal parte en la región subcortical decusándose hasta llegar a las astas anteriores de la médula espinal. Como tal, estas vías comprenden en las siguientes estructuras. Primeramente a la corteza motora, después al cuerpo estriado, después al núcleo rojo y su sustancia negra, después al núcleo subtalámico, núcleos de la olivo-vulvar y a los núcleos vestibulares, que como tal se da otra división de estas vías, en dos generales, en la vía extrapiramidal principal y en la vía motora indirecta o cerebelosa. Primeramente hablando sobre la vía extrapiramidal principal, esta es la vía de interconexiones funcionales tanto de los núcleos caudado, putamen, globo pálido, tálamo, subtalámico, núcleo rojo, sustancia negra, a los núcleos reticulares, a los núcleos vestibulares, núcleos de la oliva vulvar, núcleos motores de los pares craneales, incluso hasta las astas anteriores de la médula espinal, que como tal todas estas estructuras conforman en la vía extrapiramidal, principalmente generan diversos circuitos, que estos como tal se proyectan hacia las astas anteriores de la médula espinal, y esto se da mediante diferentes tractos o haces. Primeramente hablando sobre el tracto reticuloespinal o haz reticuloespinal, estos descienden a través del cordón blanco anterior, mientras que las provenientes del bulbo raquídeo descienden en el cordón blanco lateral. Ambos como tal, grupos de fibras ingresan en los cordones grises anteriores de la médula espinal y pueden facilitar o inhibir la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. Y de esta forma como tal los tractos reticuloespinales influyen en los movimientos voluntarios y en la actividad refleja. El tracto olivoespinal, como tal sus neuronas se dan origen en los núcleos olivares inferiores, que sus axones terminan en el cuerno ventral homolateral y este está situado como tal en el cuerno anterior. Encontrándonos al tracto ruboespinal, son un conjunto de fibras que nacen en el núcleo rojo mesencefálico, que estos se decusan y descienden por la médula espinal hasta llegar hasta las astas anteriores de la médula. Cuando llegan los efectores como tal, estimulan los movimientos flexores e inhiben la actividad extensora, y este haz como tal se complementa con el haz córtico-espinal para el control del movimiento voluntario. Después nos encontramos con el tracto tectoespinal, que como tal estas sus fibras de este tracto se originan en las células nerviosas del colículo superior del mesencéfalo, y como la mayoría de sus fibras cruzan la línea media, poco después de su origen, descienden a través del tronco encefálico próximos al fascículo longitudinal medio, que este tracto tectoespinal desciende a través del cordón blanco anterior de la médula espinal próximo a la cisura mediana anterior. Como tal se cree que estas fibras están vinculadas con los movimientos posturales, reflejos en respuesta a los estímulos visuales. Y después nos encontramos al tracto vestibuloespinal, que como tal este tracto desciende no cruzadamente a través del bulbo raquídeo y de toda la longitud de la médula espinal en el cordón blanco anterior. Sus fibras como tal terminan haciendo sinapsis con neuronas internuciales de asta gris anterior de la médula espinal. El oído interno y el cerebelo, por medio de este tracto como tal, facilitan las actividades de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores en asociación con el mantenimiento del equilibrio. Todos estos haces como tal y tractos terminan en la médula espinal a nivel de las astas anteriores, y de todas estas fibras se da el impulso nervioso por los axones de las motoneuronas alfa y gamma, proyectándose hacia los músculos esqueléticos de los huesos musculares. Funcionalmente como tal, estas vías de motilidad córtico subcortical regulan las expresiones de la cara, el habla, el caminar. Todos estos como tal son controlados por los circuitos extrapiramidales principales. En cambio, la vía piramidal se da la actividad motora, como es jugar, bailar, correr, caminar, y también diferentes actividades de control cognitivo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que se nos da como tal el aprendizaje, como es manejo de bicicleta, conducción de un coche y tocar guitarra, etc. Llegando hacia la vía motora indirecta o cerebelosa, como tal esta vía está constituida por las estructuras siguientes: la estructura córtica o pontina, ponto cerebelosa, cerebro dentado o cerebro alveolar, dento talámico o dento rúbrico, tálamo estriado, estriado rúbico y el rubor espinal como tal, que como tal funcionalmente tiene como principal la planificación y regulación, esto como tal de los movimientos que se realizan con precisión y destreza. Las lesiones en la vía piramidal. Las lesiones como tal en la vía piramidal se da puede generar en diferentes tipos, como principalmente tenemos a las monoplegias, que la monoplegia como tal consiste en la debilidad motora que afecta a una extremidad, y como tal si ese déficit no es en moda completa, se habla de una monoparesia.
Las paraplegias. Las paraplegias como tal, estos afectan en la totalidad o parte del tronco a las piernas y a los órganos pélvicos, que se da la paraplegia al aparecer después de una lesión de la médula espinal, que estos se producen por daños en las vértebras de los ligamentos o los discos de la columna vertebral. Después tenemos al conjunto de hemiplegias, que como tal este es un trastorno del cuerpo del paciente en que la mitad contralateral de su cuerpo está paralizada. Esto como tal puede ser un tipo de variante diferente en dos como tal, como tenemos las hemiplegias directas y la hemiplegia alterna. ¿Qué pasa si tenemos una lesión en la vía geniculada? Como tal, las lesiones en esta vía se pueden producir dependiendo de su ubicación como tal, que se da en dos tipos, en las fibras corticonucleares y en el núcleo o en el mismo nervio facial. Si las lesiones como tal se producen en las fibras corticonucleares, se produce una parálisis facial central o superior, mientras si se da en el núcleo o en el mismo nervio facial, se da una parálisis flácida total. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video.